El viento susurraba secretos a través de los campos de trigo, un lamento perpetuo que Aiyana sentía vibrar en lo más profundo de su ser. No era solo el sonido de la brisa, sino el eco de las miradas, los susurros apagados, la burla apenas velada que la acompañaba desde hacía años, en el pequeño pueblo de Willow Creek. Su nombre, Aiyana, que en alguna lengua antigua significaba flor eterna, se había convertido en sinónimo de solterona. Las muchachas de su edad, e incluso las más jóvenes, ya habían encontrado marido y habían dado a luz a varios hijos. Sus risas llenaban las calles y sus voces animaban las reuniones. Aiyana, sin embargo, permanecía a la sombra, una figura etérea y casi invisible, condenada por su timidez, su apariencia modesta y una cruel ironía del destino que la había despojado de cualquier atractivo, mundano a los ojos de los hombres del pueblo. La humillación era un veneno lento que se filtraba en su alma cada día. En la iglesia las mujeres la evitaban, temerosas de que su mala suerte se les contagiara. Las miradas de lástima se cruzaban por el pasillo central. Los murmullos se elevaban como un zumbido de avispas cada vez que Aiyana se sentaba sola en el último banco, con la cabeza gacha, el rosario apretado entre sus dedos. Las madres apartaban a sus hijas pequeñas cuando ella se acercaba, susurrando advertencias sobre los peligros de la soledad y la esterilidad. Las niñas, inocentes pero imitadoras, la señalaban con el dedo y se reían en voz baja, repitiendo lo que oían de sus mayores. La sensación de ser un paria social era un peso constante, una cadena invisible que la arrastraba hacia el abismo de la desesperación. Cada domingo, mientras los sermones del reverendo Blackwood resonaban en la nave, Aiyana sentía que las palabras de la Biblia se aplicaban a todos menos a ella, que su redención era una quimera inalcanzable. Se esforzaba por mantener una fachada de piedad, por parecer atenta a la palabra divina, pero su mente siempre regresaba a la punzante realidad de su aislamiento. La fe, para ella, se había convertido en una prueba más de su soledad. En el mercado, los vendedores le daban los restos, las frutas magulladas, las telas descoloridas, como si su condición de soltera la hiciera indigna de lo mejor. El panadero le entregaba el pan más duro y viejo. Las verduras con manchas eran siempre para ella. Nunca se le ofrecía una ganga, nunca una sonrisa genuina. Era una transacción fría, desprovista de cualquier calidez humana. Los mercaderes la veían como una venta perdida, alguien que no representaría el futuro o la prosperidad. Los demás clientes, mientras tanto, la observaban con una curiosidad mórbida, cuchicheando sobre su destino solitario, como si fuera una lección viviente de lo que no debían llegar a ser. Aiyana se sentía como un fantasma que deambulaba por las calles, vista pero no reconocida, presente pero invisible. Incluso el simple acto de comprar provisiones se convertía en un calvario de miradas furtivas y silencios incómodos. Se acostumbró a ir a la primera hora de la mañana, antes de que el mercado se llenara, para evitar la multitud y las miradas que la juzgaban sin piedad. Sus compras eran rápidas, sus movimientos casi furtivos, siempre con la sensación de que debía disculparse por su mera existencia. En casa, sus propias hermanas, casadas y con prole, la trataban con una mezcla de lástima y desprecio. El hogar familiar, antes un refugio, se había convertido en su prisión más dolorosa. Aiyana, ¿no vas a coser los botones de la camisa de Robert? Aiyana, ¿podrías ir al arroyo por agua? Mis manos están ocupadas con los niños. Las peticiones, siempre formuladas como si fueran favores, eran en realidad órdenes, una constante recordatorio de su posición inferior. Era la criada sin salario, la sombra sin voz. Sus cuñados, hombres bruscos y prácticos, apenas le dirigían la palabra, considerándola poco más que un mueble en la casa, útil para las labores domésticas, pero carente de vida propia. Sus sobrinos, los pequeños, que deberían haber sido una fuente de alegría, la veían como la tía extraña, que siempre estaba ocupada en algún quehacer, y se alejaban de ella en busca de juegos más animados, sin buscar su compañía ni su afecto. Aiyana se consolaba leyendo a escondidas los pocos libros que poseía su familia, viejas historias de aventura y romance que le permitían escapar, aunque fuera por unas horas,
de su monótona y dolorosa realidad. Soñaba con mundos lejanos y vidas diferentes, donde una mujer como ella podría ser valorada y amada. Su padre, un hombre de pocas palabras y de mirada severa, la veía como una carga. Una boca más que alimentar sin la esperanza de una alianza matrimonial que beneficiara a la familia. Sus silencios eran más elocuentes que cualquier reproche. Un juicio mudo que pesaba sobre Aiyana, haciendo que cada comida, cada cena familiar, fuera un tormento. Su madre, una mujer agotada por la vida y los partos, suspiraba y negaba con la cabeza. Una lástima silenciosa que dolía más que 1000 regaños, porque venía de la única persona que, en teoría, debería haberla amado incondicionalmente, la única de quien Aiyana aún esperaba una palabra de consuelo o un gesto de cariño. La desesperanza se había asentado en Aiyana como una niebla densa, envolviendo cada aspecto de su existencia. Se preguntaba si alguna vez conocería la calidez de un abrazo, la dulzura de una palabra de aliento, o el simple consuelo de no ser juzgada. Los años pasaban y su futuro se dibujaba cada vez más sombrío, una existencia de servidumbre y olvido. El punto de quiebre llegó un martes soleado, el día de la feria anual. Se suponía que sería un día de alegría, de bailes y de posibles encuentros. El aire vibraba con la música de un violín desafinado, el olor a maíz asado y a dulces de miel llenaba el ambiente, y los gritos de los niños en los juegos resonaban por doquier, un eco de la vida que ella no tenía. Aiyana, a pesar de su reclusión habitual, se había animado a asistir, impulsada por una chispa de esperanza moribunda, por la vana creencia de que quizás, solo quizás un milagro ocurriera, que alguien la viera de verdad. Se había puesto su vestido más limpio, una tela sencilla de algodón que poco podía hacer para realzar su figura modesta, y había trenzado su cabello con esmero, colocando una pequeña cinta azul que había guardado desde su juventud, un vestigio de sueños infantiles. Pero el milagro nunca llegó. Mientras observaba a las parejas jóvenes reír y coquetear, los hombres susurrando palabras dulces al oído de sus enamoradas, las muchachas ruborizándose y riendo, Aiyana se sentía cada vez más pequeña, más insignificante, como una mota de polvo en un mundo vibrante. La música sonaba hueca. Las risas ajenas se convertían en una tortura. Cada carcajada un eco de su propia soledad. Se sentía como una extraña en su propia piel, en su propio pueblo, una sombra entre la luz. Luego, lo inevitable sucedió. Un grupo de muchachos, emboldened por el aguardiente y la crueldad juvenil, comenzó a burlarse de ella abiertamente. Sus voces roncas y estridentes, amplificadas por el aire festivo. «Mira a Aiyana, la eterna doncella», gritó uno, su voz impregnada de una malicia burda. «¿Quién querrá una flor marchita que nadie ha tocado?». Las risas se extendieron, crueles y estridentes, como cuchillos en su corazón. Otros se unieron al coro de burlas, cada palabra una punzada. «Cuidado, muchachos, no se acerquen mucho. No vaya a ser que la mala suerte se les pegue», gritó otro, provocando más risas. Las miradas de los demás se posaron en ella, algunas con lástima, otras con simple curiosidad, pero todas la hacían sentir expuesta, vulnerable, humillada hasta la médula. El suelo pareció abrirse bajo sus pies, el aire se volvió pesado y respirable, y el ruido de la feria se convirtió en un zumbido ensordecedor que amplificaba su agonía. La dignidad de Aiyana, ya tan frágil, se hizo pedazos en ese instante, pulverizada por la indiferencia y la crueldad de su propia gente. Sintió un ardor en los ojos, un nudo en la garganta, la sensación de estar al borde del colapso. Corrió con las lágrimas empañando su visión, las burlas persiguiéndola como fantasmas, los gritos de «solterona» y «marchita» resonando en sus oídos, hasta refugiarse en el viejo granero de su familia, un lugar donde el heno apilado y el olor a animal le recordaban una inocencia perdida, un tiempo en que las risas no eran sinónimo de dolor, sino de alegría pura. Allí, en la oscuridad polvorienta, oculta entre las sombras, y el susurro del viento a través de las rendijas de la madera, se acurrucó, abrazándose a sí misma, buscando consuelo en su propio cuerpo. Lloró hasta que no le quedaron lágrimas, hasta que su pecho se sintió vacío y hueco, consumida por la desesperación.
Rogó a un Dios que parecía haberla olvidado, que pusiera fin a su tormento, que la llevara lejos de ese lugar y de esa vida que no le ofrecía más que desprecio y soledad. Deseó desaparecer, volverse tan invisible como ya la trataban. Quería que la tierra la tragara, que el viento la disolviera, que cualquier cosa la liberara de su sufrimiento. Pero el destino, caprichoso y a veces cruelmente irónico, tenía otros planes. Días después, la noticia se esparció por Willow Creek como un reguero de pólvora, más rápido que cualquier chisme de pueblo y más impactante que cualquier sermón del reverendo. Se hablaba en susurros nerviosos en la tienda general, en voz alta y asombrada en la plaza del pueblo, y con incredulidad en las mesas de la taberna. La gente se reunía en pequeños grupos, sus rostros una mezcla de asombro y aprensión. El jefe Toro Sentado, líder de la orgullosa tribu Apache Chiricahua, un nombre que infundía respeto y un temor ancestral en los corazones de los colonos, había enviado mensajeros al pueblo. No buscaba tratados de paz, ni tierras para el comercio, ni rescates por ganado robado. Buscaba una mujer. La sorpresa se convirtió en pánico cuando se supo la naturaleza de su búsqueda. No una mujer cualquiera, sino una que, según los videntes de su tribu, poseía un espíritu puro y un corazón noble, capaz de ser la matriarca de su descendencia, una mujer que traería fuerza y sabiduría a su gente. Los ancianos apaches, con sus visiones y sus sueños, habían señalado una cualidad que iba más allá de la belleza física o la riqueza material. La elección no recayó en las bellezas más admiradas, en las jóvenes más vivaces, ni en las más ricas, cuyas dotes hubieran asegurado alianzas políticas o económicas. No, con una frialdad que heló la sangre de los habitantes de Willow Creek, los guerreros de Toro Sentado, con sus rostros pintados con diseños tribales, sus imponentes tocados de plumas y sus ojos implacables que no mostraban ni emoción ni duda, señalaron a Ayanna. El asombro se convirtió en un silencio sepulcral, solo roto por el murmullo incrédulo de los presentes. La noticia golpeó a Ayanna como un rayo. Ella, la solterona, la ignorada, la invisible, la incredulidad se mezcló con un terror paralizante. La idea de abandonar su hogar, por miserable que fuera, para irse con unos salvajes, como los llamaban los colonos con desdén y miedo, era aterradora. Había oído historias, cuentos de horror sobre tribus hostiles, sobre mujeres blancas raptadas y obligadas a vivir vidas brutales, sometidas a ritos bárbaros. Su mente se llenó de imágenes aterradoras, de un futuro incierto y violento, pero las reacciones de su pueblo fueron aún más dolorosas. Las mujeres del pueblo, que antes la despreciaban, que le negaban una palabra amable, que la miraban con lástima, ahora la miraban con una mezcla de envidia y miedo. Envidia por la atención repentina que recibía, aunque fuera aterradora. Miedo por lo que significaba la presencia apache tan cerca de sus vidas. Los hombres que antes la ignoraban por completo, que ni siquiera notaban su presencia, ahora susurraban sobre su extraña suerte, algunos incluso con un matiz de respeto forzado, temerosos de ofender a los apaches. Sus padres, aliviados de una carga que nunca habían sabido cómo manejar, y aterrorizados por el posible conflicto con los apaches. Si se negaban a entregarla, la entregaron sin objeciones, casi con una celeridad vergonzosa. Fue como si de repente se deshicieran de un problema molesto que había estado ocupando un espacio valioso en sus vidas, un peso del que por fin podían liberarse. Ayanna sintió el amargo sabor de la traición y el alivio de sus propios padres. Ayanna fue vestida con sus mejores ropas, unas que nunca antes había usado, reservadas para una ocasión especial que nunca llegó, y con una pequeña bolsa de pertenencias, más un puñado de recuerdos que objetos de valor. Una Biblia gastada, un pañuelo bordado por su abuela, una piedra lisa que había encontrado en el arroyo cuando era niña. Fue conducida a las afueras del pueblo, donde la esperaban el jefe Toro Sentado y su séquito. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los campos, y el aire se sentía denso, cargado de una tensión inexpresable entre los dos grupos. Los rostros de sus vecinos eran una mezcla de curiosidad mórbida, alivio palpable y una extraña sensación de justicia poética, como si Ayanna, de alguna manera, se lo mereciera por su condición.
La primera vez que vio a Toro sentado, un escalofrío le recorrió la espalda, no solo de miedo, sino también de una extraña fascinación, una curiosidad que la atraía a pesar del terror. Era un hombre imponente, con la piel curtida por el sol y los años, sus músculos definidos bajo las pieles que vestía. Sus ojos oscuros y penetrantes como los de un halcón parecían ver a través de ella, directamente a lo más profundo de su alma, despojándola de cualquier fachada. Su rostro, marcado por cicatrices de batalla, que contaban historias de valor y supervivencia, reflejaba una fuerza indomable y una sabiduría ancestral. Iba ataviado con ropas de piel de venado ricamente adornadas con abalorios y plumas de águila, su tocado de plumas erguido, y su presencia llenaba el espacio con una autoridad innegable, una quietud poderosa que contrastaba con el nerviosismo de los colonos. Se acercó a ella con pasos firmes, pausados, como si cada movimiento estuviera imbuido de propósito, cada pisada en la tierra un acto deliberado. Aiyana, sintiéndose diminuta y vulnerable, apenas se atrevió a levantar la vista. Manteniendo los ojos fijos en la tierra, sus manos temblaban ligeramente. Él la examinó de arriba abajo, no con la mirada lasciva o juzgadora, a la que estaba acostumbrada, por parte de los hombres del pueblo, sino con una intensidad que parecía ver más allá de su apariencia modesta, de sus ropas sencillas, directamente a su esencia, a su espíritu. Aiyana pronunció su nombre con una voz grave y resonante, un sonido que era a la vez un trueno y una caricia, una autoridad suave pero innegable. Mi pueblo te ha elegido. Eres nuestra esperanza. La palabra esperanza resonó en su mente, un eco de una posibilidad que nunca se había atrevido a imaginar, un contrapunto a la desesperación que había sido su compañera. El viaje hacia la aldea Apache fue largo y agotador, un camino sinuoso a través de paisajes que Aiyana nunca había imaginado en sus más vívidos sueños o lecturas. Las interminables praderas que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar, donde el viento bailaba con la hierba alta en ondas plateadas. Las montañas imponentes que se alzaban hacia el cielo con sus picos nevados, guardianas silenciosas de la tierra. Las formaciones rocosas de colores vibrantes, rojos y ocres, que parecían esculpidas por gigantes, creando un lienzo natural de belleza indómita. Aiyana, que apenas había salido de su pequeño pueblo, se sintió abrumada por la inmensidad y la majestuosidad de la naturaleza salvaje, tan diferente de los campos cultivados y los senderos familiares. La libertad del espacio abierto era intimidante, y no, a la vez extrañamente liberadora. Los guerreros que la escoltaban eran silenciosos y vigilantes, sus rostros impasibles, sus movimientos precisos y eficientes. Aunque no la trataban con hostilidad, su presencia la mantenía en un estado de constante alerta, una tensión que no lograba disipar por completo. Cada noche acampaban bajo un cielo estrellado que Aiyana nunca había visto, miles de puntos de luz brillando con una intensidad asombrosa, sintiéndose diminuta bajo la vastedad del universo. Toro, sentado a caballo a su lado, de vez en cuando le dirigía alguna palabra de aliento, o señalaba algún elemento del paisaje, como si la estuviera iniciando en los secretos de su mundo. No era un parlanchín, pero sus palabras eran significativas, cargadas de conocimiento ancestral. Le explicaba el significado de una montaña sagrada para su tribu, el uso de una planta medicinal que crecía silvestre, el comportamiento de los animales que cruzaban su camino, el ciclo del agua en el desierto. Su voz, aunque formal y a veces un tanto áspera, carecía de la aspereza y la condescendencia de los hombres de su pueblo. Lentamente, la curiosidad comenzó a reemplazar al miedo en el corazón de Aiyana. Comenzó a observar, a escuchar, a absorber el mundo a su alrededor con una mente abierta, sorprendiéndose de la complejidad y la sabiduría de ese pueblo que le habían enseñado a despreciar. Se dio cuenta de que no eran salvajes en el sentido que le habían enseñado, sino un pueblo con una profunda conexión con la tierra y una sabiduría que se transmitía de generación en generación, una forma de vida que le parecía infinitamente más auténtica que la suya. Al llegar a la aldea, Aiyana se sintió como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. No solo geográficamente, sino en su misma esencia. Era un microcosmos vibrante,
lleno de vida y propósito. Las tipis se alzaban orgullosas contra el cielo. Sus siluetas puntiagudas se fundían con el horizonte. El olor a humo de leña, a carne asada sobre el fuego abierto y a hierbas silvestres llenaba el aire, un aroma terrenal y acogedor que le hablaba de hogar. El sonido de risas y conversaciones en una lengua desconocida, gutural y melódica a la vez, la envolvía, un coro vibrante de vida comunitaria. Las mujeres apaches, fuertes y resueltas, con sus cabellos largos y oscuros adornados con cuentas, la observaban con una curiosidad abierta, desprovista de malicia o juicio, solo un genuino interés en la recién llegada. Había una calidez en sus miradas que la sorprendió. Los niños, con sus ojos brillantes y sus movimientos ágiles, se escondían detrás de las piernas de sus madres, espiándola con una mezcla de timidez y fascinación infantil, pero sin el temor que había experimentado en Willow Creek. Toro Sentado la llevó a su tipi, el más grande y central de la aldea, adornado con pinturas que representaban historias de su pueblo, victorias en batallas y símbolos de poder espiritual. El interior era espacioso, cálido y acogedor, con pieles suaves en el suelo que invitaban al descanso y el olor a tierra y fuego que le daba una sensación de arraigo. «Este es tu hogar ahora, Aiyana», dijo, su voz suave pero firme, dejando claro que era una declaración, no una pregunta, y que su palabra era ley. «Aquí aprenderás nuestros caminos y encontrarás tu lugar. No eres una prisionera, sino una parte de nosotros. Bienvenida a esta familia. Tu llegada es una bendición para mi pueblo». La palabra hogar sonó extraña en sus oídos al principio, pero la forma en que él la pronunció, con un matiz de promesa y pertenencia, le dio una pequeña chispa de esperanza, una calidez en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. Era una invitación a la vida, no una sentencia. Los primeros días fueron un torbellino de nuevas experiencias, una inmersión completa en una cultura alienígena, casi abrumadora. Aiyana se sentía como un pez fuera del agua, desorientada y a veces abrumada por la cantidad de información nueva. No entendía el idioma. Las costumbres eran completamente ajenas a todo lo que conocía, y se sentía torpe en cada tarea, una vergüenza que le recordaba su pasado. Las mujeres de la tribu, lideradas por Luna Roja, una anciana con el rostro surcado por arrugas de sabiduría, que contaban la historia de una vida larga y plena, sus ojos tan profundos como los pozos de agua en el desierto, se encargaron de enseñarle. Le mostraron cómo preparar el alimento, cómo moler el maíz en harina con piedras, cómo tejer cestas con ramitas y fibras, cómo curar pieles para hacer ropa y refugios. Al principio, Aiyana cometía errores. Sus manos no estaban acostumbradas al trabajo duro de la vida tribal, y sus intentos de comunicarse terminaban en malentendidos y frustración. Los potes de barro se le caían de las manos. Las agujas de hueso se rompían en sus torpes dedos. Las pieles se le escurrían. Pero a diferencia de su antigua vida, donde cada error era recibido con una mirada de desaprobación, un suspiro de resignación o un comentario sarcástico que la hacía encogerse, aquí solo encontraba paciencia y una disposición a ayudar. Luna Roja, con su sonrisa cálida y sus ojos llenos de bondad, le repetía con una voz suave, pero firme: «El camino de la sabiduría es un camino de caídas y levantamientos, hija. La tierra nos enseña que la fuerza no está en no caer, sino en levantarse una y otra vez con cada nuevo amanecer. Lo importante es seguir adelante, con el corazón abierto y la mente dispuesta a aprender. Cada error es una lección, no un fracaso». Sus palabras eran un bálsamo para el alma herida de Aiyana, y la animaron a seguir intentándolo, a no rendirse, a ver los errores como oportunidades para crecer. Sentía que por primera vez alguien creía en ella. Toro Sentado pasaba mucho tiempo con ella, no solo para observarla en silencio, sino para instruirla personalmente. Era un maestro paciente y exigente a la vez, con una visión clara de lo que Aiyana debía aprender. Le enseñaba el idioma apache, palabra por palabra, con una paciencia infinita, repitiendo las pronunciaciones y los significados hasta que Aiyana los dominaba, a menudo con un brillo de orgullo en sus ojos oscuros. Le contaba historias de su pueblo, de sus antepasados guerreros y sabios, de sus grandes líderes
y sus tradiciones milenarias, transmitiéndole la esencia de su cultura. Le explicaba la importancia de cada ritual, el respeto sagrado por la naturaleza que lo provee todo, la conexión profunda con los espíritus de los ancestros y de la tierra, la interdependencia de toda vida. Le enseñó a leer las estrellas, a identificar las huellas de los animales, a escuchar los mensajes del viento, a encontrar agua en el desierto, a interpretar las señales de la naturaleza. Ayanna, que antes se sentía inútil y sin valor, descubrió que tenía una mente ávida de conocimiento, una sed insaciable por aprender, una curiosidad que la impulsaba. Escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra, cada gesto, cada lección, sintiendo que su mente se expandía más. Allá de los límites de Willow Creek, se sentía viva de una manera que nunca antes había experimentado. Un día, mientras Ayanna luchaba por encender un fuego con piedras de pedernal y yesca seca, una tarea que le resultaba increíblemente difícil a pesar de las muchas veces que lo había intentado. La frustración la invadió como una ola. Sus dedos estaban magullados y ennegrecidos por el pedernal. El humo le irritaba los ojos y el viento parecía conspirar contra ella, disipando las chispas antes de que prendieran. Lágrimas de impotencia brotaron de sus ojos, rodando por sus mejillas, mezclándose con el polvo y la suciedad. Se sentía patética, incapaz de dominar una habilidad tan básica para la supervivencia en ese nuevo entorno, y le recordó los fracasos de su pasado. Toro, sentado, que la observaba desde la distancia, con una mirada atenta y comprensiva, se acercó silenciosamente. En lugar de reñirla o mostrar desaprobación, se arrodilló a su lado, su gran figura imponiendo una presencia tranquilizadora, llenando el espacio con su fuerza silenciosa. «No te aflijas, Ayanna», dijo con voz suave, su aliento cálido cerca de su oreja. «El fuego, como la vida misma, requiere paciencia y respeto. No es una lucha, sino una danza. Debes escuchar sus susurros, entender su aliento, ofrecerle tu propia respiración». Con sus grandes manos, fuertes y curtidas por innumerables batallas, y el trabajo duro de la caza y la guerra, tomó suavemente las suyas, cubriéndolas con la palma de su mano. La sensación de su toque era firme y reconfortante. Con un movimiento lento y deliberado, le mostró cómo golpear las piedras en el ángulo correcto, cómo dirigir la chispa diminuta hacia el yesca, cómo soplar suavemente para avivar la llama naciente, nutriéndola con el aliento. Juntos, crearon una pequeña y titilante llama, que creció hasta convertirse en un fuego constante que les proporcionaría calor y luz. Fue un gesto simple, pero para Ayanna significó el mundo. No solo le había enseñado una habilidad vital para su nueva vida, sino que le había mostrado compasión y comprensión, un nivel de cercanía y apoyo que rara vez había recibido en toda su vida. Sentir sus manos grandes y cálidas sobre las suyas fue un bálsamo para su alma herida, una curación que comenzó a cerrar las viejas cicatrices. Ayanna, que siempre había sido subestimada por su intelecto y su capacidad de aprendizaje, demostró tener una memoria prodigiosa para las historias y las tradiciones. Orales Apaches, absorbiendo cada detalle como una esponja. Aprendió rápidamente las costumbres intrincadas, los nombres de las plantas medicinales y sus usos curativos, las intrincadas canciones de las mujeres para las cosechas, las celebraciones, los ritos de paso y los lamentos. Su voz, que antes temblaba al hablar y apenas se escuchaba en Willow Creek, comenzó a entonar melodías, apaches con una dulzura inesperada y una pureza que conmovía, ganándose el aprecio y el respeto de las mujeres del coro de ancianas. Se descubrió una natural sanadora. Su tacto gentil y su paciencia innata la hacían una excelente asistente de Luna Roja, la anciana chamana de la tribu. Juntas, trabajaban en la recolección de hierbas, en la preparación de ungüentos y pociones, y en la sanación de los enfermos. Las mujeres de la tribu empezaron a buscar su consejo, a compartir con ella sus preocupaciones más íntimas y sus alegrías más grandes, considerándola una hermana, una igual, una parte integral de su comunidad. Luna Roja la consideraba su nieta espiritual, confiándole los secretos más profundos de las hierbas, los ritos sagrados de la purificación
y las oraciones ancestrales, que habían sido custodiadas por generaciones. Los niños se acercaban a ella sin miedo, atraídos por su dulzura, su paciencia y las historias que les contaba en un apache cada vez más fluido y melodioso, historias de su propio pueblo, mezcladas con las nuevas leyendas que aprendía. Aiyana descubrió una parte de sí misma que nunca supo que existía, una fuerza interior, una sabiduría innata, una capacidad para conectar con los demás de una manera profunda y significativa. Su espíritu, que había estado languideciendo en la oscuridad y la soledad de Willow Creek, comenzó a florecer bajo el sol de la tribu, brillando con una luz propia y poderosa. Se sentía plena, útil, amada. La relación con Toro Sentado evolucionó lenta y orgánicamente, como el lento pero inexorable crecimiento de un árbol milenario que echa raíces profundas en la tierra. No era una relación basada en la pasión, desmedida o en la imposición de una figura sobre la otra. Era un vínculo de respeto mutuo, de admiración silenciosa y de profunda comprensión, forjado a través de la convivencia y el aprendizaje. Él veía en ella la fortaleza que otros habían ignorado, la sabiduría que latía bajo su aparente fragilidad, la dignidad que irradiaba su ser a pesar de su pasado. Él admiraba su capacidad para adaptarse, su resiliencia, la luz que irradiaba su espíritu y la bondad de su corazón noble. Ella, a su vez, admiraba su liderazgo firme pero justo, su nobleza de espíritu, su profunda conexión con su gente y con la tierra, su visión de futuro y su inquebrantable compromiso con la protección de los suyos. Pasaban horas juntos, sentados junto a la hoguera central de la aldea, bajo el manto de estrellas que parecían infinitas en el vasto cielo del desierto, conversando sobre el pasado, el presente y el futuro. Él le contaba de las batallas que había librado para proteger a su pueblo, de las pérdidas que había sufrido en la guerra y por enfermedad, de sus sueños para el futuro de su gente, de la importancia de mantener sus tradiciones vivas y de preservar su Ahonorespa. Ella le hablaba de su infancia solitaria, de los pocos libros que había leído a escondidas, de su anhelo por encontrar un lugar al que pertenecer, de la sensación de no haber sido vista ni escuchada en el mundo de los colonos. Compartían sus miedos más profundos, sus esperanzas más anheladas, creando un lazo de intimidad que trascendía las palabras. La confianza entre ellos crecía con cada conversación, cada mirada compartida. Una noche, bajo la luna llena, que se alzaba grande y plateada en el cielo oscuro, proyectando una luz mística sobre la aldea, mientras el fuego crepitaba suavemente, y el sonido de los lobos, aullando en la distancia, creaba una sinfonía salvaje y primal. Toro Sentado tomó su mano. Sus dedos, callosos por la vida en la naturaleza y las batallas libradas, eran sorprendentemente suaves y protectores, envolviendo su mano con una delicadeza que la conmovió hasta el alma. Aiyana, dijo, su voz apenas un susurro que se mezclaba con el viento, cargada de una emoción que rara vez mostraba. Mis ancianos y los espíritus me dijeron que encontraría una mujer con un corazón puro y un alma fuerte, para guiar a mi pueblo, para ser la matriarca oren de mi descendencia, la paut madre de nuestros hijos. Me encontraron a ti. No eres la mujer que mi mente occidental esperaba encontrar, con piel pálida y cabello de sol, pero eres la mujer que mi alma necesitaba, la que mi corazón reconoció. Eres fuerte, eres sabia, eres gentil, y tu espíritu es más brillante que cualquier estrella en este cielo. Eres la matriarca que mi gente merece, la madre de nuestros hijos, la portadora de nuestra herencia, la esperanza sí de nuestro futuro. Aiyana sintió que el calor se extendía desde su mano hasta su corazón, un calor que disipaba años de frialdad y soledad, borrando las heridas del pasado. Por primera vez en su vida, se sintió verdaderamente vista, valorada, amada incondicionalmente por quien era, no por lo que se esperaba de ella, no por su belleza o su estatus, sino por quien era en su esencia más profunda. Las lágrimas de alegría y alivio corrieron por sus mejillas. El matrimonio apache no era un evento público y ostentoso como los de su pueblo, con grandes banquetes y bailes que duraban días. Era una ceremonia íntima,
sagrada bajo el cielo abierto, con las estrellas como testigos silenciosos y la tierra como altar. Toro Sentado y Aiyana se unieron en un ritual sagrado al amanecer, con el sol naciente bendiciéndolos con su luz dorada, intercambiando promesas no de riqueza o de posesiones materiales, sino de lealtad inquebrantable, de respeto mutuo, de apoyo incondicional en el camino de la vida, de compartir las cargas y las alegrías, de construir un futuro juntos para su pueblo. Aiyana, vestida con un vestido de piel suave ricamente, adornado con cuentas de colores vibrantes y plumas de águila que las mujeres de la tribu habían confeccionado para ella con amor y esmero. Se sintió finalmente en paz. Su pasado como la solterona del pueblo de Willow Creek se sentía como un sueño distante, una pesadilla desvanecida de la que había despertado en una realidad más hermosa de lo que jamás se atrevió a soñar. El dolor y la humillación se disolvieron, reemplazados por una profunda sensación de pertenencia y amor, por la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo. La noticia del matrimonio de Toro Sentado con una mujer blanca, y en particular con Aiyana, llegó a Willow Creek distorsionada por el miedo y los prejuicios, alimentada por las historias de fronteras y los resentimientos arraigados entre colonos y nativos. Se decía que la había secuestrado a punta de lanza, que la tenía prisionera en una choza, que la obligaba a vivir como una salvaje, a renunciar a su fe y a sus costumbres civilizadas. Los habitantes del pueblo, que antes la habían despreciado y olvidado, que la habían excluido de sus vidas, ahora se sentían indignados, convencidos de que debían rescatarla de su cautiverio, de su terrible destino, de la barbarie de los indios. El reverendo Blackwood, un hombre de fe inquebrantable, pero de mente estrecha y corazón lleno de prejuicios, lideró la cruzada con un celo casi fanático. Predicaba sermones encendidos sobre la barbarie de los nativos, la degeneración de sus costumbres y la necesidad urgente de salvar a Aiyana de su destino, de traerla de vuelta al seno de la civilización y la verdadera fe. Creyendo firmemente en su propia rectitud moral, un grupo de hombres del pueblo, algunos por convicción religiosa, otros por la emoción de la aventura, o el deseo de sentirse héroes y ganar, la aprobación de la comunidad, se armaron con rifles, horcas y un fervor de la justicia en sus corazones, o al menos eso creían. Se prepararon para marchar hacia la aldea apache bajo el estandarte de la rectitud moral, sin detenerse a considerar la posibilidad de que Aiyana pudiera estar bien o incluso feliz. Su expedición era tanto una misión de rescate como una demostración de fuerza y una reafirmación de su supuesta superioridad cultural y racial. Creían que estaban haciendo lo correcto, que estaban en lo cierto, guiados por sus prejuicios y su ignorancia. Mientras tanto, en la aldea apache, Aiyana florecía. Su vientre crecía, redondándose con la promesa de una nueva vida, la confirmación de su unión y el futuro de la tribu. La felicidad que sentía era inmensa, una sensación de plenitud y propósito que nunca creyó posible. Compartía con Toro Sentado sus sueños para su hijo, la esperanza de criar un niño que uniera lo mejor de ambos mundos, una puente entre culturas o un símbolo de paz y entendimiento. Él la escuchaba con una devoción que la conmovía profundamente, y juntos planeaban el futuro, discutiendo nombres, imaginando la personalidad de su primogénito, sus aspiraciones para su educación. Sin embargo, la paz no podía durar para siempre. Los exploradores apaches, jóvenes y vigilantes guerreros que patrullaban las fronteras del territorio tribal con una disciplina férrea, trajeron la noticia. Un grupo de colonos armados se dirigía hacia la aldea, con la clara intención de confrontar. Toro Sentado reunió a sus guerreros en el centro de la aldea. La tensión era palpable. El aire vibraba con la posibilidad inminente de un conflicto sangriento, una lucha que nadie deseaba, pero para la que estaban preparados. Los hombres apaches, fieros y leales, se preparaban para defender a su pueblo y a su jefe con la fuerza y la astucia que los caracterizaba. Aiyana, a pesar del miedo que sentía por la seguridad de su esposo y de su futuro hijo, se mantuvo firme a su lado, su presencia calmada, irradiando una fuerza silenciosa y una determinación inquebrantable.
No podemos permitir que derramen sangre, Toro Sentado, dijo, su voz resonando con una autoridad que sorprendió a algunos guerreros, acostumbrados a su dulzura. Este conflicto nace de la ignorancia, no de la malicia pura. Déjame hablar con ellos. Quizás mis palabras puedan abrir sus ojos y evitar una tragedia innecesaria. Toro Sentado la miró, admirando su coraje indomable, su espíritu pacificador y su sabiduría. Sabía que era arriesgado, pero confiaba en ella, en su elocuencia y su capacidad para mediar, algo que solo una mujer que había vivido en ambos mundos y comprendía sus diferencias podía hacer de manera efectiva. Cuando los colonos llegaron al límite de la aldea, sus rostros tensos y sus armas listas para el combate, su líder, el reverendo Blackwood, se adelantó, con el rostro enrojecido de ira y un crucifijo apretado en la mano como si fuera un arma. «¡Jefe indio!», se gritó, su voz cargada de fanatismo y desprecio resonando en el aire. «Hemos venido por la mujer que has secuestrado. Es una cristiana, una de las nuestras. Entrégala ahora mismo, o enfrentará la ira de Dios y la furia de los hombres justos. Sabemos que la tienes cautiva, obligada a vivir como una bestia entre salvajes». Toro Sentado, con su porte digno y su mirada inescrutable, permaneció en silencio. Su presencia imponente una barrera inquebrantable de calma y autoridad. Fue Ayanna quien salió de la tipi, su figura grácil pero decidida, su vientre prominente, claramente visible para todos los que la habían conocido en Willow Creek. El reverendo Blackwood y los colonos la vieron, y sus palabras se atascaron en sus gargantas. Sus expresiones faciales se congelaron. No era la prisionera demacrada y asustada que esperaban encontrar, sino una mujer fuerte, serena, con una paz que nunca antes habían visto en ella, con un brillo en sus ojos que reflejaba su nueva felicidad. Llevaba ropas nativas, un vestido de piel suave adornado con cuentas y flecos, su cabello largo y brillante estaba trenzado con plumas y cintas de colores, y su rostro estaba adornado con una pequeña pintura ritual apache, símbolo de su pertenencia a la tribu. El reverendo Blackwood la miró con asombro. Su boca se abrió y se cerró sin palabras. Su rostro pasó de la ira a la confusión, y luego a una vergüenza creciente que se extendía como una mancha. «Reverendo Blackwood», dijo Ayanna, su voz clara y resonante, sin rastro de la timidez que la había caracterizado en Willow Creek, ahora llena de una autoridad tranquila. Su voz era un eco de la brisa en los campos de trigo, pero con la fuerza de la tierra misma. «No estoy secuestrada. Estoy aquí por mi propia voluntad, por elección y por amor. Este es mi hogar ahora, y Toro Sentado es mi esposo, el hombre que me ha dado lo que su pueblo me negó, respeto y la pertenencia». Un murmullo de sorpresa se extendió entre los colonos, algunos bajando sus armas, otros mirándose entre sí con incertidumbre. Sus prejuicios se tambaleaban ante la realidad tangible ante sus ojos. Continuó su voz cobrando fuerza, una elocuencia que nadie en Willow Creek le había creído capaz de poseer, una pasión que surgía de lo más profundo de su ser. «Vine a este lugar rota, sin valor a los ojos de mi propio pueblo. Me despreciaron, me ignoraron, me humillaron por mi condición de soltera, por no encajar en sus moldes estrechos. Aquí, entre este pueblo al que ustedes llaman salvajes, he encontrado tu dignidad, respeto y amor verdadero. He encontrado una familia que me valora por quien soy, por mi espíritu, no por lo que no tengo o por lo que se espera de mí. Me han enseñado una forma de vida que honra la tierra y los unos a los otros. Y en este lugar mi corazón noble ha encontrado la paz». Sus palabras eran un cuchillo afilado que cortaba a través de la hipocresía de los colonos, revelando sus propios fallos. «Ustedes me llamaron solterona, una carga inútil. Los apaches, a quienes ustedes condenan por su forma de vida y sus creencias, me han acogido y me han enseñado que la verdadera riqueza no está en las posesiones materiales, sino en el corazón noble y en la conexión con la tierra y los espíritus ancestrales. Que la verdadera fuerza no reside en la espada o en la conquista, sino en la unidad y el respeto por toda vida, por cada ser humano, sin importar su origen o su color de piel. He encontrado mi Kamsa Almaim en este lugar, una paz que nunca antes conocí,
una plenitud que ustedes me negaron. La verdad en su voz era innegable. Resonaba en el aire con una autoridad moral que superaba cualquier arma. Las palabras de Aiyana, pronunciadas con una sinceridad innegable y una convicción profunda que venía de su propia experiencia, golpearon a los colonos hasta la médula. La vergüenza comenzó a invadir sus rostros. El fuego de su indignación se apagaba bajo el peso de la verdad. Algunos, con las cabezas bajas, comenzaron a guardar sus armas, el cañón frío apuntando al suelo. Otros se miraron entre sí incómodos, sin saber cómo reaccionar ante una verdad tan inesperada y tan reveladora. El reverendo Blackwood, despojado de su fervor y su autoridad moral, se quedó sin argumentos, su rostro pálido y sus ojos vacíos. La humillación pública era suya ahora, y el silencio de la multitud era su condena más ruidosa. Pero Aiyana no había terminado. Su voz se volvió más suave, más invitante, pero no menos poderosa. Una suave brisa que traía consigo una profunda verdad. Sé que su intención, reverendo, era quizás de rescatarme, pero no se puede rescatar a alguien que no está perdido, ni salvar a quien ya ha encontrado su salvación. Lo que sí pueden hacer es aprender de esta experiencia. Aprender que la verdad no se encuentra en el miedo y el prejuicio que les han inculcado, sino en la apertura de corazón y en la comprensión mutua entre los pueblos. He encontrado la paz en este lugar y un amor que va más allá de las palabras, un amor que trasciende las diferencias de cultura y de piel. Se llevó una mano a su vientre, con una sonrisa tierna. Y pronto daré a luz a un niño, un puente entre dos mundos, una prueba viviente de que la coexistencia es posible cuando hay respeto y cuando el amor es el cimiento, cuando se reconoce la dignidad en cada ser humano. El silencio se cernió sobre el campo, roto solo por el susurro del viento a través de la hierba alta y el canto lejano de un pájaro. Los colonos, desarmados por la verdad innegable de las palabras de Aiyana y la imponente dignidad de Toro Sentado y sus guerreros, comenzaron a retirarse lentamente, sus pasos resonando con la vergüenza de su error y la confusión de sus creencias. El reverendo Blackwood, con la cabeza baja y los hombros encorvados, fue el último en irse. Su cruz de madera apretada con menos convicción, sus ojos fijos en el suelo, incapaz de mirar a Aiyana. No hubo batalla, no hubo sangre derramada, solo la verdad de una mujer que había encontrado su voz y su lugar en el mundo, y que había demostrado que la verdadera fuerza no era la violencia, sino el poder del espíritu, la resiliencia del alma y la nobleza del corazón. La solterona de Willow Creek había desarmado a todo un pueblo con la simple y profunda verdad de su felicidad y su dignidad recuperada. Su historia se había escrito no con tinta, sino con la sangre de su propio sufrimiento y la luz de su propia redención. Los meses pasaron, y Aiyana dio a luz a un niño sano y fuerte, al que llamaron Kai, que en apache significaba sauce, por su naturaleza flexible y adaptable, un árbol que echaba raíces profundas y resistía las tormentas, simbolizando la unión de dos mundos. Kai creció en la aldea, amado por su familia apache, y aprendiendo las tradiciones y la lengua de su padre, su herencia nativa arraigada en su ser. Pero Aiyana también se aseguró de que conociera el idioma inglés y algunas de las costumbres de su gente de origen, leyéndole historias de los pocos libros que había traído y enseñándole sobre la vida en el pueblo, las canciones de su infancia, sembrando en él la semilla de la comprensión y el respeto entre culturas, un legado de armonía. La aldea apache prosperó bajo el liderazgo de Toro Sentado y la sabiduría de Aiyana. Ella se convirtió en una matriarca respetada, una consejera sabia, una sanadora de almas y cuerpos, una puente entre los ancianos y los jóvenes. Su voz, que una vez fue silenciada por el desprecio, ahora resonaba con autoridad y compasión. Sus palabras eran escuchadas y valoradas por todos en la tribu y más allá. Las mujeres apaches la veían como una hermana, y su influencia se extendió más allá de la aldea, llegando a otras tribus vecinas, que escuchaban de la mujer blanca con corazón apache, que había traído paz y prosperidad a la nación chiricahua. Las historias de su valentía y su sabiduría se tejieron en las canciones y
Leyendas del pueblo. Toro Sentado y Aiyana vivieron una vida larga y plena. Su amor, cimentado en el respeto, la comprensión y la admiración mutua, creció con cada año que pasaba, como un roble fuerte y enraizado, cuyas ramas se extienden para dar sombra y protección. Juntos criaron a sus hijos y luego a sus nietos, inculcándoles los valores de su pueblo y la importancia de la tolerancia, de la búsqueda de la sabiduría en todas las tradiciones, de la coexistencia pacífica. La historia de Aiyana, la solterona del pueblo que se convirtió en la matriarca de una gran nación, se convirtió en una leyenda, una oda a la dignidad. Es conoce al poder transformador del amor verdadero, capaz de trascender cualquier barrera. Su vida fue un testimonio de que la verdadera belleza reside en el alma, en la fuerza del espíritu, y que el destino a veces tiene formas inesperadas de redimir las almas más olvidadas, de guiar a las personas hacia su verdadero hogar, sin importar cuán improbable parezca el camino. La aldea, que una vez fue un refugio para Aiyana, se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde las diferencias se celebraban, donde la sabiduría ancestral se mezclaba con nuevas perspectivas y donde el respeto era el cimiento de cada relación. El eco de las burlas de Willow Creek se desvaneció por completo, reemplazado por los cantos de cuna de sus hijos, el murmullo armonioso de las conversaciones apaches y la risa inconfundible de una mujer que finalmente había encontrado su paz, su propósito y su verdadero hogar bajo el vasto cielo del desierto. Su legado fue un tejido de amor, sabiduría y unidad que perduró por generaciones. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Comenta abajo qué fue lo que más te emocionó y comparte este mensaje con alguien especial. Gracias por ser parte de este camino.